Nos han mentido. Nos han engañado a todos. Durante más de 50 años nos han vendido una historia que podría ser la mayor farsa de la historia moderna. ¿Realmente el hombre puso un pie en la luna? ¿O fuimos víctimas de una ilusión magistral? Piensa en esto. En 1969, con una tecnología más primitiva que la de un teléfono móvil actual, la NASA aseguró haber enviado a seres humanos a 384.000 kilómetros de distancia y traerlos de vuelta, sanos y salvos. Pero hoy, con toda nuestra tecnología, seguimos planeando volver. ¿Qué nos detiene? Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. La bandera ondeando en un lugar donde no hay viento, sombras que desafían las leyes de la luz. Y el clásico de clásicos, la llamada en vivo de Richard Nixon al Apolo 11 desde un teléfono fijo en 1969. Sí, en una época en la que la gente perdía señal en la cocina, Nixon supuestamente tuvo una conversación fluida con astronautas a casi 400.000 kilómetros de distancia, sin interferencias, sin retardo, mejor que una videollamada por WhatsApp en pleno 2025. Algo no cuadra. ¿Y si todo fue un engaño? ¿Y si fuimos manipulados por la mayor estrategia de propaganda de la historia? Abróchate el cinturón, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre lo que creías saber sobre la llegada del hombre a la Luna. En el corazón de cualquier misterio, siempre hay algo que falta, una pieza clave del rompecabezas que, convenientemente, desaparece. En el caso del alunizaje, esa pieza clave son las cintas originales del Apolo 11, la prueba reina. En 2006, la NASA, la misma agencia que nos vendió la historia del alunizaje, admitió algo escalofriante, algo que debería haber encendido todas las alarmas. Las cintas originales se habían perdido, desaparecidas, evaporadas. 700 cajas de datos, repletas de información crucial, borradas y reutilizadas, por un supuesto error administrativo. ¿Error? ¿De verdad quieren que creamos eso? En la agencia espacial más avanzada del mundo, en el proyecto más caro y ambicioso de la historia, ¿se comete un error tan monumental? ¿O fue sabotaje? ¿Una eliminación deliberada de la evidencia? Pero aquí está lo que no te dijeron. La verdad que intentan ocultar tras la cortina de humo del error administrativo. Fuentes anónimas dentro de la NASA, gente que conoce los entresijos de la agencia, revelaron en 2012 que personal no autorizado accedió a esas cintas, días antes de su misteriosa desaparición. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? Y lo más importante, ¿qué información comprometedora contenían esas cintas que no quieren, bajo ningún concepto, que veamos? Más allá de las cintas perdidas, existen otros enigmas que despiertan intensas curiosidades sobre los eventos del alunizaje. Uno de estos misterios es la emblemática llamada telefónica entre el presidente Nixon y los astronautas del Apolo 11. En el apogeo de la Guerra Fría, con las limitaciones tecnológicas de la época, ¿cómo es posible que Nixon estableciera una conversación tan clara y fluida con los astronautas que se encontraban a cientos de miles de kilómetros de distancia, en la inhóspita superficie lunar? Imagina el año 1969. La gente común luchaba por obtener una señal telefónica estable en sus hogares. Las comunicaciones internacionales eran costosas y a menudo plagadas de interferencias. La comunicación vía satélite era apenas una promesa del futuro. Sin embargo, de alguna manera, se logró una conexión impecable desde la Luna, sin ecos, sin retrasos significativos, sin las distorsiones que esperaríamos al atravesar el vasto vacío del espacio. ¿Fue este un verdadero testamento del ingenio humano y la avanzada tecnología de la NASA?
¿O hay más en la historia de lo que nos han contado? ¿Qué tecnologías secretas se emplearon para superar obstáculos que, incluso hoy, serían formidables? ¿Es posible que haya aspectos ocultos, verdades enterradas bajo capas de información oficial? Estos interrogantes nos llevan por un laberinto de posibilidades que desafían nuestra comprensión. Nos invitan a mirar más allá de la superficie, a cuestionar las narrativas establecidas y a explorar los recovecos menos iluminados de la historia. Porque, en ocasiones, lo que se presenta como una hazaña tecnológica puede esconder secretos que esperan ser desvelados. ¿Es coincidencia o hay fuerzas trabajando tras bambalinas? La claridad de esa llamada desde la Luna resuena no solo en los registros históricos, sino también en nuestras mentes inquisitivas. Es un eco que nos insta a seguir preguntando: ¿qué más hay que no sabemos? ¿Estamos preparados para enfrentar las verdades que podrían revelarse si tiramos de estos hilos sueltos? El velo del misterio continúa ondeando, y es este mismo misterio el que hace que la exploración sea tan irresistible. Después de todo, la búsqueda de la verdad es un viaje sin fin que alimenta nuestro espíritu y despierta nuestra conciencia. La bandera ondeante, el misterio del viento lunar. Otra anomalía que ha despertado intensa controversia es la imagen de la bandera estadounidense ondeando en la superficie lunar. Todos hemos visto esa icónica fotografía. La bandera parece flamear orgullosamente, pero en la Luna no hay atmósfera, no hay viento. Entonces, ¿cómo es posible que la bandera se mueva de esa manera? La explicación oficial indica que la bandera tenía una varilla horizontal para mantenerla extendida y que el movimiento observado se debe a las vibraciones al instalarla en el suelo lunar. Sin embargo, este detalle no ha convencido a todos. El pronunciado movimiento ondulante captado en las imágenes levanta sospechas y preguntas. ¿Podría ser esta otra pieza en el rompecabezas que apunta hacia un posible engaño? ¿Es simplemente una coincidencia técnica o estamos ante una prueba más de que hay detalles que no encajan en la historia oficial? La trampa radiactiva. Un viaje imposible. Ahora, hablemos de algo que la NASA convenientemente minimizó, algo que debió haber detenido la misión Apolo en seco: la radiación. No la radiación que conocemos en la Tierra, no. Hablamos de los cinturones de Van Allen, dos anillos gigantescos de partículas cargadas atrapadas en el campo magnético de la Tierra. Imagínate intentar cruzar un campo de fuego nuclear invisible. Así son los cinturones de Van Allen. La NASA nos vendió la idea de que los astronautas los atravesaron en apenas 90 minutos, como si fuera un simple control de carretera. Pero documentos desclasificados, filtrados a través de canales no oficiales, revelan algo perturbador, algo que pone los pelos de punta. La radiación dentro de esos cinturones era, en realidad, 1000 veces mayor de lo que la NASA admitió públicamente. 1000 veces. ¿Cómo se supone que unos astronautas, enfundados en trajes más delgados que una simple chaqueta de invierno, sobrevivieron a semejante infierno radiactivo? Algunos físicos nucleares, ya en 1989, cuestionaron la viabilidad de atravesar los cinturones de Van Allen con la tecnología de la época. Se llegó a afirmar categóricamente: es imposible, a menos que nunca salieran de la órbita terrestre. ¿Falsificaron la ruta? ¿Nos mintieron sobre el viaje? La presión de la Guerra Fría, el engaño necesario. Retrocedamos a 1969. El mundo estaba dividido, tenso, al borde de un conflicto nuclear. La Guerra Fría. Estados Unidos y la URSS, dos superpotencias enfrentadas en una lucha ideológica y tecnológica sin cuartel. Y en esa contienda, en la carrera espacial,
La URSS llevaba la delantera. Estados Unidos necesitaba desesperadamente un golpe de efecto, una victoria propagandística que cambiara el curso de la historia. Y entonces llegó la promesa de Kennedy. Llevaremos un hombre a la Luna antes del final de la década. Una promesa audaz, casi imposible, pero ¿a qué costo? ¿Por qué Kubrick, un genio visual obsesionado con el detalle, aceptaría participar en un engaño de tal magnitud? ¿Qué lo motivó a colaborar en esta farsa planetaria? Algunos dicen que fue presionado, chantajeado, obligado por las sombras del poder. Otros, que lo hizo por fascinación, por el desafío artístico de crear la simulación perfecta, de engañar al mundo entero con su maestría cinematográfica. Sea cual sea la verdad, una cosa es innegable. Kubrick, consciente o inconscientemente, dejó pistas, mensajes ocultos en su obra. Y uno de los más evidentes, uno que grita a los cuatro vientos la verdad del montaje lunar, se encuentra en su película 2001, Odisea en el espacio. Observen detenidamente, comparen las imágenes de 2001, Odisea en el espacio, filmada un año antes del supuesto alunizaje, con las fotos y videos reales del Apolo 11. ¿No ven algo extraño? La asombrosa similitud visual. Los mismos paisajes lunares áridos y rocosos, los mismos trajes espaciales blancos y voluminosos, la misma atmósfera estéril y artificial. Parece el mismo set de filmación. ¿Coincidencia o confesión? Las fotos imposibles, delatando el montaje. Ahora adentrémonos en el terreno más resbaladizo para la versión oficial. Las fotos, las icónicas fotografías del Apolo 11, esas imágenes que supuestamente prueban el alunizaje, son, en realidad, la evidencia más contundente del engaño. Analicemos las pruebas. Primero, lo más evidente. ¿Por qué, en un cielo sin atmósfera, en la negrura absoluta del espacio, ninguna estrella aparece en las fotografías del Apolo 11? La NASA nos dice, con una explicación simplista, el brillo del Sol las eclipsa. Pero, ¿realmente es tan simple? Expertos en óptica, profesionales que conocen las leyes de la luz y las cámaras mejor que nadie, demostraron algo inquietante, algo que contradice la explicación oficial. Al analizar el ángulo de las sombras en las fotos lunares, se revela una inconsistencia flagrante. Las sombras no son paralelas. Varían de dirección, divergen, convergen, como si no hubiera una única fuente de luz, como el Sol, sino múltiples focos de iluminación, como luces de estudio. Y luego está esto. Observa con atención. Una imagen que la NASA preferiría que olvidáramos. Una fotografía de una roca lunar, con una extraña marca tallada en su superficie. Una marca que se asemeja inconfundiblemente a la letra C. ¿Una C? ¿Qué significa? ¿Un capricho de la naturaleza? ¿Una coincidencia cósmica? ¿O un simple error de utilería? ¿Un descuido del equipo de producción? ¿La prueba definitiva, irrefutable de que todo fue un elaborado montaje? Y ahora, la pregunta sigue en el aire. ¿Realmente fuimos a la Luna? ¿O todo fue un espectáculo perfectamente montado? Hemos analizado las inconsistencias, los errores, los datos que no cuadran, las sombras imposibles, la bandera ondeando sin viento, la llamada milagrosa del presidente Nixon y la extraña incapacidad de la NASA para volver después de más de 50 años. Si todo esto es real, ¿qué más nos han ocultado? Si la llegada a la Luna fue una mentira, ¿qué otras verdades están enterradas bajo toneladas de desinformación? Tú decides en qué creer. La historia oficial dice una cosa, pero las pruebas nos llevan por otro camino. Si quieres descubrir más secretos que podrían cambiar tu forma de ver el mundo, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Aquí en Área Clasificada, destapamos las verdades que no quieren que sepas. Y dime en los comentarios,
¿Crees que realmente llegamos a la Luna o fue el engaño del siglo? ¿Cuál es la prueba que más te hace dudar? Nos vemos en el próximo video, si aún nos dejan seguir hablando de esto.